La voz de mi hija atravesó el ambiente festivo del salón como si hubiera gritado en una biblioteca. Mamá, si realmente me amas, el mejor regalo que podrías darme hoy sería desaparecer de mi vida para siempre. Cada sílaba se grabó en mi memoria mientras el bullicio de la celebración se desvanecía gradualmente. Los violines que habían estado tocando una melodía romántica parecieron bajar su volumen, las risas se apagaron una por una, y hasta el tintineo de las copas de cristal se detuvo. El vestido blanco de Estefanía, ese mismo vestido que había costado 3 meses de mi pensión, brillaba bajo las luces doradas del candelabro de cristal. Pero en sus ojos había una frialdad que jamás imaginé ver dirigida hacia mí. No era la mirada de mi pequeña niña que solía correr hacia mis brazos cuando tenía pesadillas. Esta era la mirada de una extraña que compartía mi sangre, pero no mi corazón. 200 invitados se volvieron hacia nosotras como espectadores de un drama que no habían pagado por ver. Sus caras reflejaban una mezcla de shock, curiosidad morbosa e incomodidad. Podía sentir sus miradas pesando sobre mis hombros como mantas húmedas. Las señoras elegantes con sus vestidos de diseñador susurraban detrás de sus abanicos, mientras los hombres de traje oscuro intercambiaban miradas significativas por encima de sus copas de whisky. El aroma de las rosas blancas que yo había insistido en pagar a pesar de que Marco, su padre, había dicho que se encargaría de todo se volvió asfixiante. Cada respiración me recordaba cuánto había gastado en hacer realidad el sueño de boda de mi hija. Las flores, la música, hasta el pequeño detalle de los pétalos esparcidos por el suelo habían sido mi contribución silenciosa a su felicidad. Mis manos, arrugadas por 70 años de trabajo duro, temblaron levemente mientras sostenía la pequeña copa de champán que acababa de servir el mesero. El cristal estaba frío contra mis palmas sudorosas. Podía ver las venas azules marcándose bajo mi piel pálida, recordándome cada sacrificio que había hecho por la mujer que ahora me despreciaba públicamente. Daniel, el novio, se había quedado inmóvil junto a Estefanía. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y vergüenza ajena. Había conocido a Daniel desde que comenzó a salir con mi hija hace 3 años, y siempre me había tratado con respeto. Pero ahora, parado ahí en su smoking impecable, parecía no saber si defender a su nueva esposa o disculparse conmigo. Las mesas redondas, decoradas con manteles de encaje blanco y centros de mesa que habían costado una fortuna, se habían convertido en islas de testigos silenciosos. Los familiares de Daniel, gente adinerada que siempre me había mirado por encima del hombro, ahora tenían expresiones de genuina sorpresa. Incluso ellos, con toda su frialdad aristocrática, parecían choqueados por la crueldad de las palabras de Estefanía. Estefanía me miraba esperando una respuesta, esperando que me quebrara, que suplicara perdón por algún pecado que no recordaba haber cometido, que hiciera una escena dramática que le diera más razones para justificar su desprecio. Sus labios, pintados de un rosa suave que yo le había ayudado a elegir esa mañana, estaban ligeramente separados, como si estuviera conteniendo más veneno que derramar. Pero después de 70 años en este mundo, después de criar sola una hija mientras trabajaba 2 empleos, después de las noches sin dormir cuidando fiebres y consolando corazones rotos, después de sacrificar mis propios sueños para hacer realidad los suyos, algo extraño y poderoso sucedió dentro de mí. Una calma profunda, casi celestial, se apoderó de mi ser. Era como si una voz interna me susurrara que había llegado el momento de actuar con la dignidad que siempre había mantenido, incluso en los peores momentos. Sonreí. No fue una sonrisa forzada ni amarga. No fue la sonrisa triste de una madre herida ni la mueca sarcástica de alguien que planea venganza. Fue la sonrisa serena de alguien que finalmente entiende una verdad que había estado negándose a ver durante años. La sonrisa de quien acepta que hay batallas que no vale la pena pelear y amores que a veces necesitan distancia para ser apreciados. Dejé la copa sobre la mesa más cercana con el mismo cuidado que habría usado para colocar una reliquia familiar. El tintineo suave del cristal contra la madera de roble resonó en el silencio absoluto que se había creado a nuestro alrededor, como la última nota de una sinfonía melancólica. «Está bien, mi amor», dije con una voz tan suave y controlada que hasta yo me sorprendí de mi propia tranquilidad. «Si eso es lo que realmente deseas, lo respeto». Las palabras flotaron en el aire como pétalos cayendo de un árbol en otoño. Pude ver cómo los ojos de Estefanía se abrieron un poco más, como si no hubiera esperado esa respuesta tan serena. Tal vez había anticipado gritos, lágrimas, súplicas desesperadas. Pero yo ya no era la mujer que se quebraba ante el primer viento fuerte. Me acerqué a ella con pasos lentos y deliberados. Por un momento fugaz,
Pensé en tocar su mejilla como había hecho miles de veces cuando era pequeña y tenía pesadillas, cuando se caía de la bicicleta, cuando lloraba por algún amor adolescente. Pero mis manos permanecieron a mis costados, respetando la distancia que ella había creado entre nosotras. En lugar de eso, me incliné ligeramente y le di un beso en la frente, tan delicado como el roce de una mariposa. Sus ojos se cerraron involuntariamente ante el contacto, y por un segundo, pude ver a mi niña pequeña nuevamente. «Que seas muy feliz, Estefanía», susurré contra su piel, y las palabras salieron cargadas de todo el amor que había guardado para ella durante 3 décadas. Me enderecé lentamente, alicé mi vestido rojo, el mismo que había comprado en el mercado de segunda mano porque después de pagar la mitad de la boda no tenía dinero para algo más elegante, y comencé a caminar hacia la salida con la dignidad de una reina abdicando su trono. Mis zapatos negros, gastados pero brillosos porque los había lustrado esa mañana con esperanza, resonaban contra el piso de mármol italiano con cada paso que daba. Cada sonido marcaba el compás de mi despedida, el ritmo de una vida que estaba a punto de cambiar para siempre. Los invitados se apartaban a mi paso automáticamente, creando un sendero silencioso hacia la puerta como el mar rojo abriéndose. Sus rostros mostraban una mezcla de respeto involuntario y curiosidad malsana. Podía escuchar sus murmullos susurrados detrás de mí. «No puedo creer que le haya dicho eso a su madre. Realmente se va a ir así. Esa mujer tiene más clase que toda esta gente junta». Pero yo seguí caminando sin voltear, sin dudar, sin mostrar el temblor que sentía en mis rodillas. Cuando llegué a las grandes puertas de cristal emplomado del salón, me detuve por un segundo que se sintió como una eternidad. Podía ver mi reflejo en el vidrio, una mujer de cabello plateado, arrugas que contaban historias de amor y sacrificio, y ojos que aún brillaban con vida. No me volví para mirar atrás, no busqué los ojos de Estefanía una última vez, no esperé que alguien me detuviera. Simplemente empujé la pesada puerta y salí hacia la noche tibia de mayo. El aire fresco golpeó mi rostro como un abrazo de bienvenida, trayendo consigo el aroma dulce de los jazmines que crecían en el jardín del hotel. Por primera vez en toda la noche, mis pulmones se expandieron completamente. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Caminé hasta la parada de autobús más cercana sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para planear mi nueva vida. Mientras esperaba bajo la luz amarillenta del poste, saqué mi teléfono celular, un modelo antiguo que Estefanía siempre criticaba por ser embarazoso, y marqué un número que conocía de memoria. «Laura», dije cuando la voz familiar contestó al segundo timbrazo. «Soy Hilda. Necesito verte mañana temprano en tu oficina. Tenemos mucho trabajo por hacer, y no hay tiempo que perder». La oficina de Laura olía a café recién hecho y papeles viejos cuando empujé la puerta de vidrio esmerilado a las 8 de la mañana. Había dormido apenas 3 horas, pero mi mente estaba más clara que nunca. Laura levantó la vista de su escritorio, sus anteojos de lectura colgando de una cadena dorada alrededor de su cuello. Era una mujer de mi edad, con canas elegantemente peinadas hacia atrás y la sabiduría de quien había visto demasiados dramas familiares en sus 40 años como notaria. «Hilda», dijo, señalando la silla de cuero frente a su escritorio. «Después de tu llamada anoche, estuve revisando todos tus documentos. Dime exactamente qué necesitas hacer». Me senté y abrí mi bolsa de mano, sacando una carpeta amarilla que había guardado durante años. Dentro estaban todas las escrituras, todos los contratos, todos los papeles que demostraban una verdad que Estefanía había olvidado convenientemente. Yo era la dueña de todo. «Quiero vender la casa», dije sin titubear. «La casa donde vive Estefanía con Daniel. Y quiero cerrar todas las cuentas bancarias compartidas, cancelar las tarjetas de crédito adicionales. Todo lo que esté a mi nombre». Laura asintió lentamente mientras hojeaba los documentos. La casa de 3 recámaras en la colonia Roma Norte, la que había comprado con mis ahorros de toda una vida trabajando como costurera. La misma casa que le había prestado a Estefanía cuando se casó con su primer marido hace 10 años, pensando que sería temporal. Pero los años pasaron, los maridos cambiaron, y mi hija se había apropiado de mi hogar como si fuera suyo por derecho divino. «¿Estás segura de esto, Hilda?», preguntó Laura, quitándose los anteojos para limpiarlos nerviosamente. «Es una decisión muy drástica. Una vez que vendamos la propiedad y cerremos las cuentas, no habrá vuelta atrás». Me recosté en la silla y cerré los ojos por un momento. En mi mente aparecieron imágenes de los últimos 30 años. Estefanía a los 5 años,
llorando porque su padre nos había abandonado. Yo trabajando en el taller de costura desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche para pagar su escuela privada. Las noches que me quedé despierta haciendo vestidos para las quinceañeras del barrio, ganando pesos extra para comprarle los zapatos de marca que tanto quería. Recordé cuando cumplió 15 años y yo vendí mi máquina de coser buena para pagarle la fiesta que soñaba. Como trabajé durante meses con una máquina prestada hasta poder comprar otra usada. Estefanía bailó toda la noche en su vestido rosa, rodeada de amigos que venían de familias adineradas, mientras yo servía los canapés que había preparado en mi pequeña cocina. La vi graduarse de la preparatoria, de la universidad, siempre con los mejores vestidos que mis manos podían crear. Jamás le faltó nada. Cuando otros padres compraban uniformes en el mercado, yo le cosía los suyos con telas finas. Cuando sus amigas llevaban loncheras sencillas, la suya estaba llena de comida casera que me desvelaba preparando. Pero en algún momento, mi sacrificio se volvió invisible para ella. Empezó a avergonzarse de mi trabajo, de mis manos manchadas por años de coser, de mi manera sencilla de hablar. Cuando Marco regresó a nuestras vidas 5 años atrás, exitoso y lleno de dinero, Estefanía encontró en él la figura paterna glamorosa que siempre había anhelado. Marco había vuelto después de 25 años con un negocio próspero de importaciones, un auto lujoso y la capacidad de llevar a Estefanía a restaurantes caros. Súbitamente, mi hija descubrió que tenía un padre que podía darle lo que yo jamás podría ofrecerle: estatus social. Sí, Laura, dije abriendo los ojos y mirándola directamente. Estoy completamente segura. Ayer en la boda entendí algo que había estado negándome a aceptar durante años. Mi hija ya no me necesita, y tal vez nunca me valoró realmente. Es hora de que aprenda lo que significa ganarse las cosas por sí misma. Laura suspiró y comenzó a sacar formularios de un cajón metálico. Muy bien. Vamos a necesitar hacer varias cosas. Primero, pondré la casa en venta inmediatamente. Tengo contactos en bienes raíces que pueden moverla rápido si bajamos un poco el precio del mercado. Tienes donde quedarte mientras tanto. Ramón me ofreció la habitación extra de su departamento, respondí. Ramón era mi vecino de toda la vida, un hombre viudo que había sido mi confidente durante los años más difíciles. Es temporal, hasta que encuentre algo propio. Perfecto. Ahora, sobre las cuentas bancarias. Laura tecleó algo en su computadora. Veo que tienes una cuenta de ahorros principal donde depositas tu pensión, y 3 cuentas compartidas con Estefanía. También hay 4 tarjetas de crédito adicionales a su nombre. Asentí. Las cuentas compartidas las había abierto años atrás, cuando Estefanía tuvo problemas económicos con su primer divorcio. Las tarjetas de crédito las solicité cuando me pidió ayuda para montar su boutique de ropa, un negocio que quebró a los 6 meses porque ella prefería ir de compras a atender clientes. Cancela todo, dije firmemente. Que se queden solo las cuentas que están únicamente a mi nombre. Laura imprimió varios documentos y me los pasó para firmar. Cada firma se sentía como cerrar un capítulo de mi vida. No era venganza lo que sentía, sino una extraña sensación de liberación. Era como quitarme un corsé que había llevado puesto tantos años que había olvidado cómo respirar sin él. ¿Y si se comunica contigo?, preguntó Laura mientras sellaba los documentos. Si viene a pedirte perdón. Me levanté de la silla y recogí mi bolsa. A través de la ventana podía ver la calle comenzando a llenarse de gente que iba al trabajo. Personas comunes con vidas sencillas, como la que yo había tenido antes de convertirme en la sombra de mi hija. Si viene, dije caminando hacia la puerta, será porque perdió todo, no porque me extrañe. Y para entonces, ya será demasiado tarde para las palabras bonitas. Salí de la oficina sintiendo 10 kilos más liviana. El sol matutino calentaba mi rostro mientras caminaba por la banqueta, y por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a ningún lado. No tenía que correr a casa para prepararle el desayuno favorito a Estefanía, no tenía que preocuparme por si había llegado bien de sus salidas nocturnas, no tenía que fingir que me gustaban sus amigos pretenciosos. En la esquina había un pequeño café que siempre había querido visitar, pero nunca había tenido tiempo. Empujé la puerta y el aroma de canela y vainilla me envolvió como un abrazo. Pedí un café con leche y un pan dulce, me senté junto a la ventana y saqué un libro que había estado leyendo a medias durante meses. Por primera vez en décadas, el día me pertenecía completamente. Mientras leía, mi teléfono sonó varias veces. Era Estefanía,
pero no contesté. Después vinieron los mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Lo de anoche fue un malentendido. Los leí todos, pero no respondí ninguno. En una semana, cuando regresara de su luna de miel en Cancún, se encontraría con que su mundo había cambiado para siempre. Y yo, finalmente, podría empezar a vivir la vida que había posponido durante 30 años. 3 días después de mi visita a la oficina de Laura, estaba empacando mis pertenencias en cajas de cartón cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero reconocí inmediatamente la voz ansiosa al otro lado de la línea. «¿Señora Hilda?» Habla Carmen, la vecina de al lado de su casa. Disculpe que la moleste, pero hay una situación aquí. Carmen era una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo, a diferencia de Estefanía, quien la trataba como si fuera invisible. Me senté en el borde de mi cama, rodeada de recuerdos envueltos en papel periódico. «¿Qué sucede, Carmen?» Vinieron unos hombres esta mañana con un letrero de «Se vende». Estefanía llegó corriendo desde el aeropuerto hace una hora, todavía con la maleta en la mano. Está gritando que es un error, que ella vive ahí. Los agentes de bienes raíces le están explicando que usted es la propietaria legal, pero ella no quiere entender. A través del teléfono podía escuchar voces alteradas de fondo. Era la voz de mi hija, pero distorsionada por el pánico, más aguda de lo normal. ¿Está Daniel con ella?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. No, señora. Vino sola. Se ve muy nerviosa, sigue llamando a alguien por teléfono, pero parece que nadie le contesta. Colgué después de agradecerle a Carmen y continué empacando. Tomé en mis manos la fotografía enmarcada de Estefanía en su primera comunión. Tenía 8 años y sonreía mostrando el hueco donde había perdido un diente. Yo había ahorrado durante meses para comprarle el vestido blanco más hermoso de la tienda. En la foto, mis manos aparecían posadas en sus hombros, y podía recordar perfectamente cómo había temblado de emoción ese día. Guardé la fotografía en una caja marcada como recuerdos y continué con mi trabajo. Cada objeto que empacaba contaba una historia. El florero azul que había comprado en mi primer trabajo como costurera. Los libros de cocina manchados de tanto uso, llenos de recetas que había perfeccionado para complacer el paladar exigente de Estefanía. Las cartas de amor que Marco me había escrito antes de abandonarnos, y que había guardado por nostalgia, no por amor. Mi teléfono vibró constantemente durante las siguientes horas. Mensajes de Estefanía que pasaron de la confusión al enojo, del enojo a la desesperación. «Mamá, ¿qué está pasando con la casa? Los agentes dicen que la vendiste. Eso no puede ser cierto. Contéstame ahora mismo. Fui al banco y mis tarjetas no funcionan. No entiendo por qué me haces esto. Por favor, llámame. Estoy asustada». Pero yo seguí empacando en silencio, envolviendo mi vida en cajas etiquetadas. Ramón había venido esa mañana temprano con su camioneta para ayudarme con los muebles más pesados. Era un hombre de pocas palabras, pero su presencia sólida y confiable me tranquilizaba. «¿Segura que quieres hacer esto, Hilda?», me había preguntado mientras cargábamos mi máquina de coser nueva. «Es tu hija, después de todo». Precisamente por eso había respondido. Porque es mi hija y la amo, necesita aprender esta lección antes de que sea demasiado tarde. Al caer la tarde, cuando ya había empacado todo excepto lo esencial para pasar mi última noche en esa casa, escuché el sonido familiar del auto de Estefanía frenando bruscamente en la entrada. La puerta se azotó con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. Sus tacones repiquetearon contra el piso de mosaico mientras corría hacia mi recámara. «Mamá», gritó desde el pasillo. «Mamá, ¿dónde estás?». Apareció en el marco de mi puerta como un huracán. Su cabello, que siempre mantenía perfectamente arreglado, estaba despeinado. Su maquillaje corrido revelaba ojeras que no había visto antes. Llevaba puesto el mismo vestido de viaje que había usado para ir a Cancún, pero ahora estaba arrugado y manchado. «¿Qué has hecho?», preguntó con una voz que temblaba entre la rabia y el miedo. «¿Por qué vendiste mi casa?». Me senté en la única silla que quedaba en la habitación y la miré con calma. Era increíble cómo, incluso en su desesperación, seguía creyendo que tenía derechos sobre lo que yo había trabajado tanto por conseguir. «Esta nunca fue tu casa, Estefanía», dije con una voz suave pero firme.
Esta es mi casa, comprada con mi dinero, con mis años de trabajo. Tú vivías aquí porque yo te lo permití. Sus ojos se abrieron como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. Pero yo vivo aquí desde hace 10 años. Es mi hogar. Un hogar que jamás pagaste. Una casa donde jamás contribuiste con un peso para el mantenimiento, los servicios, los impuestos. Donde traías a tus amigos a hacer fiestas mientras yo trabajaba para pagar las cuentas que ustedes generaban. Estefanía se dejó caer en el piso, sus piernas doblándose como si ya no pudieran sostenerla. Por primera vez desde que era adolescente, la vi llorar sin preocuparse por su maquillaje o su apariencia. No entiendo por qué me odias tanto, sollozó. ¿Todo esto es por lo que dije en la boda? Estaba nerviosa, no lo pensé bien. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín que había cuidado durante años estaba floreciendo. Las bugambilias moradas que había plantado cuando Estefanía era pequeña ahora cubrían toda la barda. Pronto, otra familia disfrutaría de esas flores. No te odio, mi amor, dije sin voltear a verla. Pero tampoco puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras tú juegas a ser adulta. Ayer en la boda me pediste que desapareciera de tu vida. Estoy cumpliendo tu deseo. Pero no lo decía en serio, gritó desde el suelo. Era solo. Estaba estresada por la boda, por la presión. Me volví hacia ella. Sus lágrimas habían creado surcos negros en sus mejillas, revelando una vulnerabilidad que había escondido detrás de años de soberbia. ¿Sabes cuántas veces me has dicho que soy una vergüenza para ti? ¿Cuántas veces has fingido que no me conoces cuando estamos con tu padre o tus amigos elegantes? ¿Cuántas veces has cambiado de tema cuando alguien pregunta en qué trabajo? Estefanía abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Porque sabía que cada una de mis preguntas era cierta. Durante 30 años construí mi vida alrededor de ti, continué. Renuncié a mis sueños, a mis oportunidades, incluso a la posibilidad de volver a enamorarme, todo para asegurarme de que tuvieras la mejor vida posible. Y en algún momento del camino, decidiste que mis sacrificios no tenían valor. Me acerqué a ella y me agaché para quedar a su altura. Sus ojos hinchados me miraron con una mezcla de terror y confusión. Así que ahora, mi niña, vas a aprender algo que debí enseñarte hace años. Nada en esta vida es gratis, ni siquiera el amor de una madre tiene que tolerarlo todo. Me levanté, recogí mi pequeña maleta y caminé hacia la puerta. Estefanía se incorporó torpemente, tratando de seguirme. ¿A dónde vas a ir?, preguntó con voz quebrada. ¿Dónde vas a vivir? En un lugar donde no tenga que esconder quién soy o disculparme por el trabajo que me da dignidad, respondí desde el pasillo. La dejé ahí, sentada en el piso de la casa vacía, rodeada de ecos de una vida que había dado por sentada. Mientras caminaba hacia la puerta principal, escuché sus sollozos resonando por las habitaciones vacías. Pero por primera vez en décadas, no regresé a consolarla. Era hora de que aprendiera a consolarse sola. El departamento de Ramón era pequeño pero acogedor, con ventanas que daban al parque donde solía llevar a Estefanía cuando era niña. Me instalé en la habitación de huéspedes, una estancia sencilla con una cama individual y un escritorio de madera que había pertenecido a su difunta esposa. Por las mañanas, Ramón preparaba café en una cafetera antigua que hacía un ruido reconfortante, y compartíamos el desayuno hablando de cosas simples: el clima, las noticias, los vecinos. Era extraño sentirme tan en paz después de tantos años de tensión constante. No tenía que preocuparme por si Estefanía había comido, si había llegado bien a casa, si necesitaba dinero para algún capricho. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. Una semana después de mudarme, Laura me llamó con noticias sobre la venta de la casa. Había aparecido un comprador interesado que ofrecía el precio completo, con la condición de poder mudarse en 15 días. Era una familia joven con 2 niños pequeños que había visto el jardín y se había enamorado inmediatamente. Perfecto, le dije mientras veía por la ventana a los niños jugando en el parque. Acepta la oferta. Esa tarde, mientras regresaba del mercado con verduras frescas para preparar la cena, me topé con Marco en la esquina de la panadería. Llevaba puesta una de sus camisas caras y su reloj dorado brillaba bajo el sol de la tarde. Su expresión cambió inmediatamente cuando me vio, pasando de la sorpresa a algo parecido a la culpabilidad. Hilda, dijo acercándose con pasos vacilantes. Necesitamos hablar.
Hola, Marco, respondí con cortesía, ajustando mi bolsa de mandado. No sabía que habías regresado de tu viaje de negocios. Estefanía me contó lo que pasó. Sus ojos evitaron los míos, concentrándose en el pavimento. Lo de la casa, las cuentas bancarias. Dice que la dejaste sin nada. Una risa suave escapó de mis labios. ¿Sin nada? Marco, ella tiene 24 años, una carrera universitaria que yo pagué, y 2 manos para trabajar. Eso es más de lo que yo tenía cuando me abandonaste con una bebé de 2 años. El color se fue de su rostro. Durante todos estos años de reconciliación parcial con Estefanía, habíamos mantenido una relación cordial pero distante. Él nunca se había disculpado por habernos abandonado, y yo nunca se lo había reclamado directamente. Eso fue diferente, murmuró. Yo era joven, no estaba listo para ser padre. Y yo era joven también, interrumpí. Tenía 20 años. Marco, 20 años y ninguna experiencia criando niños. Pero no salí corriendo. Me quedé, trabajé, luché. Convertí mi juventud en sacrificio para que nuestra hija tuviera lo que necesitaba. Marco se pasó la mano por el cabello, un gesto que recordaba de nuestros días de noviazgo. Mira, sé que cometí errores en el pasado. Pero Estefanía me necesita ahora. Está desesperada. Vino a mi departamento llorando, diciendo que no tiene dónde vivir. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté, genuinamente curiosa por conocer su respuesta. Le dije que podía quedarse conmigo temporalmente, hasta que encuentre trabajo y se estabilice. Asentí lentamente. Era exactamente lo que había esperado. Marco siempre había sido bueno proporcionando soluciones temporales, nunca comprometiéndose realmente con las consecuencias a largo plazo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Marco?, dije, acomodando mejor la bolsa en mi hombro. Que durante 25 años, mientras yo me rompía el lomo trabajando para darle estabilidad a Estefanía, ella soñaba con tener un padre como tú. Un padre glamoroso que apareciera con regalos y promesas, sin las responsabilidades cotidianas de la paternidad real. Hilda, yo. Y cuando finalmente apareciste hace 5 años, exitoso y próspero, ella encontró en ti la validación que mis sacrificios nunca le habían dado. Porque es más fácil amar al padre que te lleva a restaurantes caros que a la madre que se desvela cosiendo para pagarte la escuela. Marco guardó silencio, sus manos inquietas jugando con las llaves de su auto deportivo. Pero hay algo que ninguno de los dos entiende, continué. Yo no hice esto por venganza. Lo hice porque amo a mi hija lo suficiente como para enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Algo que debió aprender hace años. Está bien, entiendo tu punto, dijo Marco, recuperando algo de su compostura habitual. ¿Pero no crees que ya aprendió la lección? Ha estado llorando durante días. Daniel la dejó cuando se enteró de que no tenía dinero propio. Esa información me golpeó como agua fría. No sabía que Daniel había terminado con ella. A pesar de todo, sentí una punzada de dolor maternal al imaginar a Estefanía atravesando una separación tan reciente después de su boda. ¿Daniel la dejó?, pregunté, no pudiendo ocultar completamente mi preocupación. Sí. Al parecer, él pensaba que Estefanía tenía propiedades y ahorros. Cuando descubrió que todo estaba a tu nombre y que tú lo habías vendido, decidió que había cometido un error casándose con ella. La ironía era amarga. Daniel había resultado ser exactamente el tipo de hombre que yo había temido que fuera, alguien interesado más en la estabilidad económica que en el amor verdadero. Pero Estefanía había estado tan deslumbrada por su estatus social que había ignorado todas las señales. ¿Sabes qué me duele más, Marco?, dije, sintiendo que mi voz se quebrantaba ligeramente. Que ella tuvo que perder todo para darse cuenta de quién realmente la amaba. Durante años, yo fui la que estuvo ahí cuando Daniel cancelaba sus citas, cuando la hacía sentir menos por no tener el pedigrí de su familia. Yo era quien la consolaba y le recordaba su valor. Entonces ayúdala ahora, suplicó Marco. Ella te necesita. No, Marco. Ella necesita aprender a necesitarse a sí misma primero. Durante 30 años fui su red de seguridad, su solución para todos los problemas. Es hora de que descubra de qué está hecha realmente. Me alejé de él con pasos firmes, pero pude escuchar cómo me gritaba desde atrás. Eres su madre, Hilda. No puedes simplemente abandonarla como yo lo hice.
Me detuve y me volví hacia él una última vez. La diferencia entre tú y yo, Marco, es que yo no la estoy abandonando. Le estoy enseñando a volar. Tú la abandonaste cuando era vulnerable y necesitaba protección. Yo me alejo ahora que es adulta y necesita independencia. Esa noche, mientras cenaba con Ramón, le conté sobre el encuentro con Marco. Ramón escuchó en silencio, masticando lentamente su sopa de verduras, antes de hablar. ¿Sabes qué pienso, Hilda?, dijo finalmente. Creo que por primera vez en 30 años, está siendo la madre que Estefanía realmente necesita. No la madre que ella quería, sino la que necesitaba. Sus palabras me consolaron más de lo que esperaba. Esa noche dormí profundamente, sin el peso constante de preocuparme por alguien más. Por primera vez en décadas, era responsable únicamente de mi propia felicidad. Y extrañamente, esa responsabilidad se sentía como libertad. 2 semanas después de mi conversación con Marco, decidí buscar trabajo. No por necesidad económica, la venta de la casa me había dado suficiente dinero para vivir cómodamente, sino porque necesitaba llenar mis días con algo productivo. Había pasado tantos años definiendo mi existencia en función de Estefanía que ahora, sin esa responsabilidad constante, me sentía como un barco sin ancla. Ramón me acompañó al centro comercial nuevo que habían construido cerca del parque. Mientras caminábamos entre las tiendas relucientes, vimos un letrero en la vitrina de una boutique elegante: se solicita costurera con experiencia. La tienda se llamaba Elegancia y exhibía vestidos hermosos que me recordaron a los que solía crear para los eventos especiales de Estefanía. La dueña era una mujer llamada Brenda, de unos 50 años, con cabello rubio perfectamente arreglado y uñas impecables. Me recibió con una sonrisa profesional, pero pude ver en sus ojos la evaluación rápida que hacía de mi apariencia. Mi vestido sencillo, mis zapatos cómodos, mi bolsa de mano práctica pero sin marca. ¿Tiene experiencia con alta costura?, preguntó, hojeando un currículum que había preparado esa mañana. 30 años trabajando como costurera independiente, respondí, sacando de mi bolsa fotografías de algunos de mis trabajos. Vestidos de novia, quinceañeras, trajes de gala. Brenda examinó las fotografías con interés creciente. Sus cejas se alzaron cuando vio el vestido de novia que había hecho para la hija de una clienta rica, un diseño complicado con encajes franceses y cientos de perlas cosidas a mano. Este trabajo es excepcional, admitió. ¿Lo hizo usted sola? Sí. Tardé 3 meses en terminarlo. La clienta quedó tan satisfecha que me recomendó con todas sus amigas. ¿Por qué dejó su negocio independiente?, preguntó, devolviendo las fotografías. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Cómo explicar que había dejado de trabajar porque Estefanía se avergonzaba de que su madre fuera costurera? ¿Cómo contar que había abandonado mi pasión porque mi hija prefería decir que yo estaba retirada en lugar de admitir que trabajaba con mis manos? Decidí tomarme un descanso para cuidar a mi familia, dije diplomáticamente. Ahora que tengo más tiempo libre, quiero volver a hacer lo que amo. Brenda asintió y me ofreció el trabajo en el acto. El salario no era espectacular, pero incluía comisiones por trabajos especiales, y me permitiría trabajar en un ambiente elegante con telas de alta calidad. Empecé al día siguiente. La primera semana fue un ajuste difícil. Había estado tanto tiempo alejada de la costura profesional que mis dedos se movían más lentamente de lo que recordaba. Pero gradualmente, la memoria muscular regresó. Mis manos recuperaron su precisión, mi ojo para los detalles se agudizó nuevamente. Las otras empleadas eran mujeres más jóvenes que al principio me trataron con cortesía distante. Pero cuando vieron la calidad de mi trabajo, especialmente después de que arreglé un vestido de diseñador que parecía imposible de salvar, comenzaron a incluirme en sus conversaciones durante los descansos. Señora Hilda, me dijo una de ellas, Ivana, una chica de 25 años con sueños de ser diseñadora. ¿Podría enseñarme cómo hace esos dobladillos tan perfectos? Nunca he visto algo tan limpio. Me sentí halagada y útil de una manera que había olvidado. Durante años, mi único reconocimiento había venido de Estefanía cuando necesitaba que le arreglara algo, y aun entonces, sus elogios venían mezclados con impaciencia o críticas sobre lo que tardaba en terminar. Un mes después de empezar en la boutique, llegó una clienta que me hizo detenerme en seco. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, que venía acompañada de una chica joven de cabello oscuro. La mujer mayor examinaba vestidos caros, mientras la joven la seguía con expresión aburrida.
Abuela, escuché que decía la chica. ¿Por qué no mejor vamos a ese centro comercial donde tienen cosas más modernas? Este lugar es muy tradicional. La respuesta de la abuela me llegó directo al corazón. Porque, mi querida nieta, la elegancia verdadera nunca pasa de moda. Y porque quiero que aprendas a valorar la calidad sobre la cantidad. Observé su interacción desde mi mesa de trabajo. La abuela explicaba pacientemente las diferencias entre las telas, señalaba los detalles de la confección, trataba de transmitir conocimientos que claramente la joven no apreciaba. Me recordó dolorosamente a mis intentos fallidos de enseñarle a Estefanía sobre el valor del trabajo artesanal. Esa tarde, mientras organizaba mi área de trabajo antes de irme, Brenda se acercó con una expresión inusualmente seria. Hilda, necesito hablar contigo. Ha venido una clienta preguntando específicamente por ti. Mi corazón se aceleró. Por un momento irracional, pensé que podría ser Estefanía. Pero Brenda continuó. Es la señora Medrano. Su hija se casa el próximo mes y quiere que le hagas el vestido de novia. Dice que vio tu trabajo en la boda de la familia Hernández y quedó impresionada. La señora Medrano era conocida en la ciudad por sus eventos elegantes y su buen gusto. Que hubiera pedido específicamente por mi trabajo era un honor profesional que no había experimentado en años. El vestido debe estar listo en 6 semanas, continuó Brenda. Es un trabajo grande, bien pagado. ¿Te sientes capaz de manejarlo? Absolutamente, respondí sin dudar. Esa noche, mientras dibujaba bocetos en el escritorio de mi habitación, Ramón entró con 2 tazas de té caliente. Te ves feliz, observó, sentándose en la silla junto al escritorio. Más feliz de lo que te había visto en años. Tenía razón. Por primera vez en décadas, me sentía valorada por mis habilidades, respetada por mi experiencia, buscada por mi talento. No era la madre abnegada que vivía en la sombra de su hija, ni la mujer que se disculpaba por su trabajo sencillo. Era Hilda la costurera, artista de la aguja, creadora de sueños en tela. ¿Sabes qué es lo más extraño, Ramón?, dije, sombreando los pliegues de una falda en mi dibujo. Durante años pensé que mi trabajo era solo un medio para darle a Estefanía una vida mejor. Nunca me di cuenta de que era algo que me daba identidad propia. Tal vez, dijo Ramón sabiamente, necesitabas perder a la hija para encontrarte a ti misma. Sus palabras resonaron en mi mente mientras trabajaba en los bocetos hasta altas horas. Era cierto que había perdido a Estefanía, al menos temporalmente. Pero en ese proceso, había encontrado algo que había enterrado hacía años. Mi pasión, mi propósito, mi valor como individuo independiente. Por primera vez en mi vida adulta, no era la madre de alguien o la exesposa de alguien. Era simplemente Hilda. Y eso era suficiente. 3 meses habían pasado desde la boda cuando recibí la llamada que había estado esperando sin saberlo. Era un viernes por la tarde, y acababa de terminar las últimas puntadas del vestido de novia de la señora Medrano. El trabajo había quedado espectacular. Un diseño clásico con mangas de encaje francés y una cola que parecía flotar como una nube. Brenda había quedado tan impresionada que ya tenía una lista de 5 clientas más esperando por mis servicios. Mi teléfono sonó mientras guardaba mis herramientas de costura. Era un número que reconocí inmediatamente, aunque hacía semanas que no lo veía en mi pantalla. Mamá. La voz de Estefanía sonaba diferente. Más pequeña, más frágil, como cuando era niña y se había lastimado jugando. Hola, Estefanía, respondí, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba mi propia voz. Mamá, yo. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Por favor. Hubo algo en el tono de su súplica que me llegó directo al corazón maternal que había tratado de endurecer durante estos meses. No era la voz exigente de la mujer que me había humillado en su boda, sino algo mucho más vulnerable. ¿Dónde te gustaría que nos encontráramos?, pregunté después de una pausa. ¿En el parque donde solíamos ir cuando era pequeña? En 1 hora. Acepté y colgué con el corazón acelerado. Ramón, que había escuchado mi lado de la conversación desde la sala, apareció en el marco de la puerta con expresión preocupada. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó. No, admití. Pero supongo que nunca se está realmente listo para este tipo de conversaciones. 1 hora después, caminé por los senderos familiares del parque hacia el banco donde solíamos sentarnos cuando Estefanía era pequeña. Era el mismo lugar donde le había enseñado a andar en bicicleta, donde habíamos alimentado patos,
donde había secado sus lágrimas después de su primera desilusión amorosa en la secundaria. La vi antes de que ella me viera a mí. Estaba sentada en nuestro banco, encorvada hacia adelante, con la mirada perdida en el estanque. Su apariencia me impactó. Había perdido peso, su cabello estaba más opaco, y llevaba puesta una blusa sencilla que no reconocí. No había ni rastro de los vestidos caros o los accesorios de marca que solía usar. Cuando finalmente levantó la vista y me vio acercándome, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Se puso de pie torpemente, como si no supiera si debía correr hacia mí o mantenerse a distancia. «Mamá», susurró, y en esa palabra pude escuchar años de dolor acumulado. Me senté en el banco e indiqué el espacio a mi lado. Ella se sentó, pero mantuvo una distancia respetuosa, con las manos entrelazadas sobre su regazo. «Te ves bien», dijo, y pude ver que lo decía sinceramente. «Diferente, pero bien». «Gracias. Tú te ves». Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Cansada». Se rió, pero fue una risa sin humor. Es una forma amable de decirlo. La verdad es que me veo terrible. Me siento terrible. Nos quedamos en silencio por un momento, observando a una familia joven que jugaba cerca del estanque. El padre empujaba a una niña pequeña en los columpios, mientras la madre la animaba. Era una escena que me recordó nuestros propios días felices en ese mismo parque. «Daniel se llevó todas sus cosas hace 2 semanas», dijo Estefanía de repente. «Oficialmente firmamos los papeles de divorcio ayer». La información me dolió más de lo que esperaba. A pesar de mis reservas sobre Daniel, sabía que Estefanía lo había amado genuinamente. «¿Cómo te sientes al respecto?», pregunté. «Aliviada, en cierta forma», admitió. «Los últimos meses me di cuenta de que Daniel nunca me conoció realmente. Se enamoró de la versión de mí que podía costear, no de quien soy en realidad». Era una observación madura que no esperaba de ella. «¿Y quién eres en realidad, Estefanía?». Se volvió hacia mí con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «No lo sé, mamá. Esa es la verdad. Durante años he sido la hija de Marco, la novia de Daniel, la mujer que vive en una casa bonita y tiene tarjetas de crédito. Pero cuando todo eso desapareció, no sabía quién era sin esas etiquetas». «¿Dónde has estado viviendo?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Con papá, al principio. Pero…». Su voz se quebró ligeramente. Resulta que él tampoco estaba preparado para tener una hija adulta viviendo permanentemente en su departamento. Especialmente una hija sin dinero propio que necesitaba apoyo emocional constante. Marco había hecho exactamente lo que yo había predicho, ofrecer una solución temporal que se volvió incómoda cuando se extendió demasiado. «¿Y ahora?». «Ahora vivo en un departamento pequeño que puedo pagar con el trabajo que conseguí en una cafetería. Es diminuto, en un barrio que antes me habría dado vergüenza visitar. Pero es mío. Lo pago con mi propio dinero». Había orgullo en su voz cuando dijo eso último, y sentí una chispa de esperanza. «¿Cómo es trabajar en la cafetería?», pregunté con genuina curiosidad. «Al principio fue horrible», admitió. «Nunca había trabajado de verdad. No sabía lo cansado que es estar de pie 8 horas, lo difícil que es ser amable con clientes groseros, lo humillante que puede ser que te regañen por errores estúpidos». Se detuvo y me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. «Pero también aprendí algo más, mamá. Aprendí lo que se siente ganarse el dinero con el que pagas el alquiler. Aprendí el valor real de las cosas cuando tienes que elegir entre comprar comida o comprarte una blusa nueva. Y aprendí». Su voz se volvió apenas un susurro. «Aprendí lo que debiste haber sentido todos esos años trabajando para darme todo lo que yo daba por sentado». Sus palabras fueron como un bálsamo sobre heridas que no sabía que seguían abiertas. Pero mantuve mi expresión neutral, esperando a que continuara. «Mamá, vine aquí a pedirte perdón. No solo por lo que dije en la boda, sino por años de tratarte como si fueras invisible. Por avergonzarme de tu trabajo cuando debería haber estado orgullosa. Por darte por sentada cuando eras lo único constante y bueno en mi vida». Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por sus mejillas, pero no hizo ningún intento por detenerlas. «También vine a agradecerte», continuó. «Porque aunque en su momento me sentí como si me hubieras abandonado, ahora entiendo que me diste el regalo más valioso que una madre puede dar, me obligaste a crecer.
Sentí mis propios ojos humedecerse, pero mantuve mi compostura. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras, pero ahora que estaban aquí, me daba cuenta de que ya no las necesitaba para sentirme completa. Estefanía, dije finalmente, acepto tus disculpas. Y me alegra saber que has aprendido a valorarte a ti misma. ¿Eso significa que podemos intentar reconstruir nuestra relación?, preguntó con esperanza vacilante. La miré por un largo momento, esta mujer de 30 años que finalmente estaba convirtiéndose en la persona que siempre había esperado que fuera. Podemos intentarlo, dije suavemente, pero bajo condiciones muy diferentes a las que teníamos antes. Sus ojos se iluminaron con alivio y gratitud. Cualquier condición que pongas, mamá. Solo dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado realmente. Mientras caminábamos juntas de regreso a la entrada del parque, sentí que estaba conociendo a mi hija por primera vez en años. No era la niña mimada que había criado, ni la mujer amargada que me había rechazado. Era alguien nuevo, alguien que había sido forjada por la adversidad y había emergido más fuerte. Tal vez, después de todo, no había perdido a mi hija. Tal vez simplemente había tenido que dejarla ir para que pudiera encontrarse a sí misma. La reconciliación con Estefanía no fue el final de cuentos de hadas que había imaginado durante años. Fue, en cambio, un proceso lento y deliberado de reconstrucción, como coser un vestido desgarrado punto por punto. Nos vimos semanalmente durante los siguientes 2 meses, siempre en lugares neutrales. El parque, una cafetería pequeña, el museo que solíamos visitar cuando era adolescente. En cada encuentro, Estefanía me contaba sobre su nueva vida con una honestidad que me sorprendía. Me habló sobre las ampollas en sus pies después de sus primeros días trabajando en la cafetería, sobre cómo había llorado la primera vez que no pudo pagar tanto una cuenta de luz como una cena en restaurante en el mismo mes, sobre la soledad de vivir sola por primera vez en su vida. ¿Sabes qué es lo más extraño, mamá?, me dijo durante una de nuestras caminatas por el parque. Durante años pensé que la felicidad venía de tener cosas. Ropa cara, auto nuevo, casa bonita. Pero ahora que tengo tan poco, hay momentos en los que me siento más satisfecha que nunca. ¿Cómo es eso?, pregunté, genuinamente interesada en su perspectiva. El viernes pasado, después de una semana particularmente difícil en el trabajo, me compré un helado con mi propio dinero. Un helado sencillo de vainilla que costó 20 pesos. Pero mientras lo comía, sentada en la banca afuera de la heladería, me di cuenta de que lo había ganado. Cada cucharada representaba mi esfuerzo, mi trabajo. Se detuvo y me miró con una sonrisa que no había visto en años. Nunca un helado me había sabido tan dulce. Era en momentos como ese cuando veía destellos de la mujer en la que se estaba convirtiendo, y sentía una mezcla de orgullo y dolor por todo el tiempo que habíamos perdido. Durante este periodo, mi propia vida también había florecido de maneras inesperadas. El vestido de novia que había creado para la señora Medrano había sido un éxito rotundo. Las fotografías de la boda habían circulado en las redes sociales de la alta sociedad local, y de repente tenía más encargos de los que podía manejar. Brenda había propuesto convertir una sección de la boutique en mi atelier personal, donde pudiera recibir clientas para consultas privadas. Hilda me había dicho, tienes un don que va más allá de la costura. Sabes escuchar lo que las mujeres realmente quieren y traducirlo en tela. El atelier se inauguró un martes lluvioso de octubre. Era un espacio pequeño pero elegante, con buena luz natural, espejos de cuerpo completo y una mesa de trabajo que había diseñado específicamente para mis necesidades. En la pared colgué algunas de mis fotografías favoritas. El vestido de quinceañera con bordados de flores que había tardado meses en completar, el traje de gala que había hecho para una clienta que asistiría a la ópera, el vestido de novia simple pero elegante que había creado para una mujer que se casaba por segunda vez a los 50. Estefanía vino a la inauguración. Llegó después del trabajo, todavía con el delantal de la cafetería en su bolsa y olor a café en el cabello. Se quedó parada en la entrada por un momento, observando el espacio con algo parecido al asombro. Mamá, dijo suavemente, esto es increíble. Es como si hubieras creado tu propio mundo. En cierta forma, así es, respondí, alisando una tela sobre la mesa de trabajo. Este es el espacio donde puedo ser completamente yo misma. Caminó lentamente por el atelier, tocando delicadamente las telas, observando los diseños que había bocetado y colgado en un corcho. Cuando llegó a las fotografías en la pared, se detuvo por mucho tiempo frente a una en particular.
Este vestido, dijo señalando la foto de un vestido rojo con detalles plateados. Lo reconozco. Es el que usé en mi graduación universitaria. Asentí. Trabajé en él durante 3 semanas. Quería que fuera perfecto para tu día especial. Nunca supe cuánto tiempo te había tomado, admitió, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Nunca pregunté. Solo asumí que era fácil para ti hacer estas cosas. No era fácil, dije honestamente. Pero era hecho con amor. Cada puntada llevaba mis esperanzas para tu futuro. Se volvió hacia mí con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Puedo hacerte una pregunta que he estado queriendo hacer durante semanas? Por supuesto. ¿Alguna vez me perdonarás realmente? No solo de palabra, sino en tu corazón. ¿Alguna vez podremos volver a tener una relación madre-hija normal? La pregunta me tomó desprevenida por su directez y vulnerabilidad. Me senté en mi silla de trabajo y la miré durante un largo momento. Estefanía, el perdón no es algo que sucede de una vez y para siempre. Es algo que elijo hacer todos los días. Algunos días es más fácil que otros. ¿Y hoy? Hoy es un día fácil o difícil. Hoy, dije considerando cuidadosamente mis palabras, es un día en el que veo a mi hija convertirse en la mujer que siempre esperé que fuera. Así que hoy es un día fácil. Se acercó a mí y, por primera vez en meses, me dio un abrazo. No fue el abrazo rápido y obligatorio que habíamos intercambiado durante años, sino un abrazo real, largo, lleno de significado. Te amo, mamá, susurró contra mi oído. Y estoy muy orgullosa de ti. Yo también te amo, respondí, y pude sentir que las palabras salían desde un lugar profundo de mi corazón que había estado cerrado durante mucho tiempo. Cuando se separó, vi que tenía una sonrisa genuina en el rostro, pero también una determinación que no había visto antes. Mamá, quiero pedirte algo, pero necesito que sepas que si dices que no, lo entenderé completamente. ¿Qué es? Me gustaría aprender a coser. Quiero que me enseñes tu oficio. No porque quiera dejar mi trabajo en la cafetería, sino porque quiero entender esta parte de ti que nunca valoré. Quiero conocer el trabajo que te dio tanta satisfacción durante todos estos años. Su petición me emocionó más de lo que esperaba. Durante años había soñado con enseñarle las técnicas que había perfeccionado, con transmitirle el conocimiento que había acumulado a lo largo de décadas. Pero cuando era más joven, Estefanía había mostrado cero interés en aprender, considerando la costura como algo obsoleto y poco sofisticado. ¿Estás segura?, pregunté. Es un trabajo que requiere paciencia, precisión, dedicación. No es algo que se aprende en unas pocas lecciones. Estoy segura, respondió sin dudar. Tengo tiempo, tengo paciencia, y por primera vez en mi vida, tengo ganas de aprender algo realmente valioso. Miré a mi hija, esta mujer de 30 años que había perdido todo para encontrarse a sí misma, y sentí algo que no había experimentado en años: esperanza pura y sin reservas. Está bien, dije finalmente. Empezamos el sábado. Pero te advierto, voy a ser una maestra exigente. No esperaría menos de ti, respondió con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Mientras la veía alejarse por la calle, con pasos más ligeros de los que había tenido en meses, me di cuenta de que tal vez esta era la verdadera reconciliación que había estado esperando. No el regreso a la relación tóxica que habíamos tenido antes, sino el nacimiento de algo completamente nuevo, una relación entre dos mujeres adultas que se respetaban mutuamente. Por primera vez en décadas, tenía la sensación de que tanto Estefanía como yo estábamos exactamente donde se suponía que debíamos estar. 6 meses después de nuestra reconciliación, recibí una carta que cambiaría todo nuevamente. No era una carta común, sino un sobre elegante de papel color crema con mi nombre escrito en caligrafía perfecta. Adentro había una invitación y una nota personal que reconocí inmediatamente como la letra de Estefanía, aunque más cuidadosa y reflexiva que antes. La invitación era para una pequeña ceremonia en el atelier donde yo trabajaba. Se solicita su presencia para el lanzamiento oficial de Herencia de Hilos, taller de costura madre e hija. La fecha era para el siguiente sábado, y al pie de la invitación había una línea que me hizo sonreír: vestimenta, creada con amor y paciencia. La nota personal decía: mamá, durante estos meses has sido la mejor maestra que podría haber pedido. Pero más que eso, has sido la madre que siempre necesité, aunque tardé 30 años en darme cuenta.
Este proyecto es mi forma de honrar todo lo que me has enseñado, no solo sobre costura, sino sobre dignidad, trabajo duro y amor verdadero. Espero que te guste la sorpresa. Con todo mi amor y admiración, Estefanía. El sábado llegué al atelier temprano, como era mi costumbre, pero encontré la puerta cerrada con un letrero que decía ceremonia privada, regrese a las 2 de la tarde. Decidí tomar un café en la cafetería donde trabajaba Estefanía, que estaba a 2 cuadras de distancia. Luciano, el dueño de la cafetería, me saludó con una sonrisa amplia. Durante estos meses había llegado a conocerlo bien a través de las historias que Estefanía me contaba sobre el trabajo. Señora Hilda, dijo, limpiando una taza con especial cuidado, su hija no está trabajando hoy, pero me pidió que le diera esto si venía por aquí. Me entregó un sobre pequeño con mi nombre. Adentro había una llave dorada y una nota. Mamá, a las 2 de la tarde usa esta llave para abrir la puerta del atelier. Y prepárate para llorar. Te amo. Regresé al atelier exactamente a las 2. Introduje la llave dorada en la cerradura y empujé la puerta lentamente. Lo que vi me dejó sin palabras. El espacio había sido completamente transformado. Las paredes estaban cubiertas con fotografías enmarcadas, no solo de mis trabajos de costura, sino de momentos de mi vida que había olvidado que existían. Había fotos de cuando Estefanía era bebé y yo la tenía en brazos mientras trabajaba en mi máquina de coser antigua. Imágenes de sus cumpleaños, donde aparecía usando los vestidos que yo le había hecho. Fotografías de graduaciones, primeras comuniones, quinceañeras, todas mostrando mis creaciones en los momentos más importantes de nuestras vidas. En el centro del espacio había un maniquí vestido con algo que me hizo llevarse la mano al corazón. Era una recreación exacta del primer vestido que le había hecho Estefanía cuando tenía 5 años. Un vestido rojo con lunares blancos y un moño grande en la espalda. Junto al maniquí había una tarjeta. El primer vestido que me hiciste cuando papá se fue. Me hizo sentir como una princesa cuando más lo necesitaba. Pero la verdadera sorpresa estaba en el fondo del atelier. Habían instalado una segunda mesa de trabajo, más pequeña que la mía, pero equipada con todo lo necesario para coser. Encima de la mesa había un cartel hermosamente pintado a mano. Estefanía Hernández, aprendiz de maestra Hilda. ¿Te gusta? Escuché la voz de Estefanía detrás de mí. Me volví y la vi parada en la entrada, vestida con un vestido que reconocí inmediatamente. Era una versión actualizada del vestido que había usado en su primera comunión, pero adaptado a su talla adulta. En sus manos tenía una caja envuelta en papel plateado. Estefanía, murmuré. Esto es, no tengo palabras. Hablé con Brenda, explicó, acercándose lentamente. Le propuse convertir el atelier en un verdadero taller familiar. Yo seguiré trabajando en la cafetería durante las mañanas, pero las tardes las dedicaré a aprender de ti oficialmente. Brenda está encantada con la idea porque dice que puede promocionar el negocio como tradición familiar y técnicas transmitidas de generación en generación, punto. Se detuvo frente a mí y me entregó la caja. Pero antes de que digas si estás de acuerdo, hay algo más que quiero darte. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro, envuelto en papel de seda, había un delantal de costura hecho a mano. Era de tela color crema con bordados en hilo dorado que formaban flores pequeñas. En el bolsillo frontal había un monograma elegante, H.M., Hilda Maestra. Lo hice yo misma, dijo Estefanía con orgullo. Tardé 3 semanas, y tuve que deshacer los bordados 4 veces porque no quedaban perfectos. Pero finalmente entendí lo que siempre me decías, que lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. Sostuve el delantal contra mi pecho, sintiendo la suavidad de la tela y la precisión de cada puntada. Podía ver pequeñas imperfecciones que revelaban que había sido hecho por manos inexpertas pero amorosas. Es hermoso, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Hay algo más, continuó Estefanía. Marco vino a verme la semana pasada. La mención de su padre me tensó inmediatamente. ¿Qué quería? Quería saber si había considerado pedirte dinero para montar un negocio apropiado. Seguía pensando que trabajar en una cafetería era temporal, que eventualmente yo regresaría a la vida que tenía antes. ¿Y qué le dijiste? Estefanía sonrió, y en esa sonrisa vi años de madurez ganada a través del dolor. Le dije que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, y que ese lugar estaba aquí, aprendiendo de la mujer más valiente y trabajadora que conocía. Le dije que no quería su dinero,
ni sus contactos, ni su versión de lo que debería ser mi vida. Se acercó más y me tomó las manos. Le dije que quería ser como mi madre. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Durante años había soñado con escuchar esas palabras. Había anhelado que Estefanía viera valor en mi trabajo y en mi vida. Pero ahora que estaban aquí, me daba cuenta de que ya no las necesitaba para sentirme completa. Mamá, continuó Estefanía, sé que no puedo recuperar los años perdidos. Sé que no puedo borrar las cosas hirientes que dije o la forma en que te traté. Pero si me das esta oportunidad, prometo honrar todo lo que me has enseñado. La miré a los ojos, estos ojos que habían visto tanto dolor pero ahora brillaban con determinación y humildad genuina. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dije finalmente. No es que quieras ser como yo. Es que finalmente te has convertido en quien siempre estuviste destinada a ser. Me puse el delantal que había hecho para mí, y pude sentir cómo se ajustaba perfectamente a mi cuerpo, como si hubiera sido diseñado específicamente para mis movimientos y mi forma de trabajar. Está bien, dije, caminando hacia su nueva mesa de trabajo. Empezamos ahora. Pero hay algo que debes entender desde el principio. ¿Qué es? Esto no es solo sobre aprender a coser. Es sobre aprender a crear algo hermoso con tus propias manos, sobre desarrollar paciencia cuando las cosas salen mal, sobre encontrar satisfacción en el proceso tanto como en el resultado. Estefanía asintió solemnemente. Estoy lista para aprender todo eso. Saqué una tela sencilla de algodón blanco y la coloqué sobre su mesa. Entonces empezamos con lo básico. Vas a aprender a hacer una costura recta perfecta. Y cuando domines eso, después de semanas de práctica, pasaremos al siguiente paso. ¿Semanas?, preguntó, y por un momento vi un destello de la impaciencia de la vieja Estefanía. Meses, tal vez, dije firmemente. La maestría no tiene atajos. Pero entonces su expresión cambió, y sonrió con una serenidad que me llenó de esperanza. Tienes razón. Tengo toda la vida para aprender. Mientras comenzaba a explicarle cómo enhebrar correctamente una aguja, miré a mi alrededor al atelier transformado. En las paredes, las fotografías de nuestra historia contaban una historia de amor complicado pero persistente. En nuestras manos, las agujas e hilos prometían crear nuevos recuerdos, nuevas tradiciones. Por primera vez en mi vida, sentí que el círculo se estaba cerrando de la manera más hermosa posible. Un año después de aquel día en el atelier transformado, me desperté en mi nueva casa con una sensación de completitud que no había experimentado jamás. Era una casa pequeña pero luminosa que había comprado con el dinero de la venta de la casa anterior, ubicada cerca del parque donde Estefanía y yo solíamos caminar. Tenía un jardín donde cultivaba las mismas bugambilias moradas que había perdido, y una habitación convertida en estudio donde podía trabajar en mis proyectos personales. Desde la ventana de mi cocina podía ver el letrero del taller Herencia de Hilos, que ahora operaba como un negocio próspero. Estefanía había resultado ser una estudiante excepcional, no solo por su dedicación, sino por su capacidad de conectar con las clientas jóvenes que a mí a veces me costaba entender. Juntas habíamos creado algo único, un espacio donde madres e hijas podían aprender el arte de la costura mientras reparaban sus propias relaciones. El teléfono sonó mientras preparaba mi café matutino. Era Laura, mi notaria, con una voz que sonaba extrañamente formal. Hilda, necesito verte en mi oficina esta tarde. Hay un asunto legal que debo discutir contigo. ¿Es algo serio?, pregunté, sintiendo una punzada de preocupación. No es malo, respondió cuidadosamente. Pero sí es importante. Puedes venir a las 3. Acepté, aunque pasé el resto del día preguntándome qué tipo de asunto legal podría necesitar mi atención. Había pagado todos mis impuestos, mis documentos estaban en orden, y no tenía deudas pendientes. Llegué a la oficina de Laura exactamente a las 3. Ella me recibió con una expresión que mezclaba seriedad con algo parecido a la emoción contenida. Siéntate, Hilda, dijo, señalando la silla familiar frente a su escritorio. Lo que voy a contarte va a sorprenderte. Saqué un sobre grueso de un cajón y lo colocó frente a mí. ¿Recuerdas a la señora Medrano? La madre de la novia para quien hiciste aquel vestido espectacular el año pasado. Por supuesto. Ha pasado algo con ella. La señora Medrano falleció hace 2 semanas, dijo Laura suavemente. Fue muy repentino. Un infarto.
pero antes de morir, modificó su testamento para incluir una disposición muy específica. Abrió el sobre y sacó varios documentos oficiales. Te ha dejado una herencia, Hilda. Una herencia considerable. Me quedé sin palabras. Pero apenas la conocía. Solo hice un vestido para su hija. Aparentemente, ese vestido significó mucho más para ella de lo que pensaste. Laura me enseñó una carta manuscrita. Escribió esta explicación para ti. Tomé la carta con manos temblorosas y leí en voz alta. Querida Hilda, si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo, pero quería asegurarme de que supieras el impacto que tuviste en el día más importante de mi hija. No solo creaste un vestido, creaste un recuerdo perfecto. Pero más que eso, durante las semanas que trabajamos juntas, vi en ti algo que se está perdiendo en el mundo, la dedicación de una artista verdadera que pone amor en cada puntada. Tuve una hija que se casó sintiéndose como una princesa, y eso no tiene precio. Por eso, te dejo mi casa de la Colonia del Valle, para que tengas un lugar digno donde crear tu arte, y 50,000 pesos para que montes el taller de tus sueños. Pero hay una condición. Debes usar parte de este dinero para enseñar a mujeres jóvenes de escasos recursos el arte de la costura, dándoles la oportunidad de tener una profesión digna como la tuya. Que Dios te bendiga por el regalo que le diste a mi familia. Con gratitud eterna, Elena Medrano. Terminé de leer con lágrimas corriendo por mis mejillas. La generosidad de una mujer que apenas conocía me había dejado sin palabras. ¿Es real?, pregunté a Laura. Completamente real. La casa está a tu nombre desde ayer, y el dinero puede ser transferido a tu cuenta cuando estés lista. Salí de la oficina de Laura en un estado de shock feliz. Caminé sin rumbo por las calles familiares, tratando de procesar lo que había sucedido. Finalmente, mis pasos me llevaron al taller donde encontré a Estefanía terminando una blusa para una clienta. Mamá, dijo al verme entrar, te ves como si hubieras visto un fantasma. ¿Qué pasó? Le conté todo sobre la herencia de la señora Medrano, mostrándole la carta y explicándole las condiciones del legado. Estefanía escuchó en silencio, sus ojos abriéndose más con cada detalle. Mamá, dijo finalmente, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Puedes crear el taller de costura más hermoso de la ciudad. Puedes enseñar a cientos de mujeres. Podemos, la corregí. Podemos enseñar a cientos de mujeres. Esa noche, mientras cenábamos en mi cocina pequeña pero acogedora, Estefanía y yo planificamos el futuro. La casa de la señora Medrano era perfecta para convertirla en un centro de enseñanza. Tenía habitaciones amplias para las clases, buena iluminación natural, y un jardín donde podríamos organizar exhibiciones de nuestro trabajo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Estefanía, sirviendo más té en nuestras tazas. Que la señora Medrano vio en ti lo que yo tardé 30 años en reconocer, que eres una artista, una maestra, una mujer extraordinaria. Y tú, respondí, eres la hija que siempre soñé tener, no la niña obediente que creía querer, sino la mujer fuerte e independiente que te has convertido. 6 meses después, inauguramos el Centro de Artes Textiles Elena Medrano en honor a la mujer que había hecho posible nuestro sueño. El día de la inauguración llegaron más de 50 mujeres interesadas en aprender. Madres solteras buscando una forma de generar ingresos, adolescentes que querían aprender un oficio, mujeres mayores que siempre habían querido coser pero nunca habían tenido la oportunidad. Ramón cortó la cinta ceremonial, orgulloso de ver cómo su amiga había transformado una pérdida en el regalo más hermoso para la comunidad. Brenda cerró su boutique temprano para estar presente, trayendo flores del jardín de su propia madre. Pero la sorpresa más grande llegó cuando vi a Marco entre los asistentes. Se acercó a mí con expresión humilde, muy diferente del hombre arrogante que había reaparecido en nuestras vidas años atrás. Hilda, dijo, vine a pedirte perdón. No solo por haberte abandonado hace 30 años, sino por no reconocer la mujer extraordinaria que siempre fuiste. Lo miré por un momento, este hombre que una vez había sido mi mundo y luego mi mayor desilusión. Ya no necesito tu disculpa, Marco, dije tranquilamente. Pero la acepto, porque el perdón me libera a mí, no a ti. ¿Podríamos ser amigos? Por Estefanía, por el bien de la familia que una vez fuimos. Podemos ser cordiales, respondí. Pero la familia que importa está aquí, en este taller, en esta comunidad que estamos construyendo. Esa noche,
Después de que se fueran todos los invitados, Estefanía y yo nos quedamos solas en el taller, sentadas en el jardín bajo las estrellas. Mamá dijo, ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? Jamás, admití. Cuando me humillaste en tu boda, pensé que había perdido a mi hija para siempre. Nunca imaginé que ese momento sería el catalizador para encontrarnos realmente. A veces pienso que tenía que perderte para valorarte, reflexionó. Tenía que perder todo lo superficial para descubrir lo que realmente importaba. La miré, esta mujer que había crecido tanto en tan poco tiempo, y sentí una gratitud profunda por cada momento difícil que nos había traído hasta aquí. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Le dije. Que el amor verdadero a veces requiere dejar ir. A veces la mejor manera de salvar a alguien es permitir que se salve a sí mismo. Y yo aprendí, respondió, que el amor de una madre es como una semilla. Puede estar enterrado por años, pero cuando encuentra las condiciones correctas, florece más hermoso que nunca. Nos abrazamos bajo las estrellas, rodeadas por el aroma de las bugambilias que habían encontrado una nueva casa, en un jardín que ahora albergaba sueños y esperanzas de docenas de mujeres. Al día siguiente comenzaríamos nuestras primeras clases oficiales. Enseñaríamos a mujeres de todas las edades que sus manos tenían el poder de crear belleza, de generar sustento, de transformar tela simple en obras de arte. Pero más importante que eso, les enseñaríamos lo que yo había aprendido a través del dolor y la pérdida, que nunca es demasiado tarde para reconstruir una vida, para reclamar tu valor, para encontrar tu propósito. Porque a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, primero tienes que tener el valor de desaparecer del lugar donde no te valoran. Y a veces, la mayor bendición es descubrir que cuando desapareces de donde no te aprecian, apareces exactamente donde se suponía que debías estar desde el principio. En mi caso, ese lugar era aquí, en este taller lleno de posibilidades, junto a la hija que había tenido que perder para poder encontrar, enseñando a otras mujeres que ellas también tenían el poder de crear su propia historia, una puntada a la vez.